Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad, con Robert Castro Guerra. Un programa de actualidad nacional e internacional, con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes, Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Radio Moderna, Radio Papá. Siempre con la verdad en su programa número 6, Lima, 13 de marzo del año 2017. Increíble cómo pasa el tiempo. Estamos ya en el sexto programa aquí en Radio Moderna, Radio Papá. Bueno, las informaciones son lamentables porque más allá de las noticias que nos inundan respecto de lo tradicional ya que se ha hecho, estos temas de corrupción, del caso Odebrecht, del caso mismo de Vizcarra, que está por ser interpelado este jueves por el Congreso, está el tema de la grave situación que está sufriendo en estos momentos nuestros hermanos de Piura. Las inundaciones en Piura son francamente catastróficas. Recuerdo en el año 82, 83 aproximadamente, hubieron las mismas inundaciones por el tema del fenómeno del Niño, y lamentablemente, pese a los años transcurridos, el tema sigue igual. No ha habido ningún trabajo serio, porque en realidad, si bien es cierto, se hizo cierta obra pública, pero se ha visto ahora con este nuevo diluvio prácticamente en Piura, Sullana y demás zonas aledañas en la principal ciudad, en las principales ciudades de Piura, de la región en general, como la obra pública no ha soportado las inclemencias del clima. Entonces, lo que llamamos la atención aquí es justamente eso. Si la obra pública se va a hacer para construir nuevas vías que protejan a la ciudadanía respecto del clima, porque el fenómeno del Niño es un problema eterno, histórico aquí en el Perú. Se sabe que desde que el hombre aquí pobló la tierra, en el caso peruano, el fenómeno del Niño ocurría. Entonces no puede ser que pasado tanto tiempo, y como dije, desde el año 82, que fue el gran diluvio, donde veíamos en los cementerios de Sullana, los muertos prácticamente discurrir por las calles cuando estaban inundadas, hoy estamos volviendo a ese tema. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿No hay autoridad? Justamente la editorial del día de hoy vamos a tratar ese tema, porque nos preocupa sobremanera que pese a los años transcurridos no hayamos aprendido la lección. Como no hemos aprendido la lección en el caso de la corrupción, no hemos aprendido tampoco la lección en el caso de la construcción, de la prevención, y esto es muy lamentable. Estamos muy preocupados por este motivo. Como bien se anunció, tenemos en breve unos audios respecto de lo que ayer se tocó tanto fundamentalmente en Cuarto Poder, respecto del tema de Toledo. Y hablando del tema de Toledo, pues ya el señor Marcial Ayaipoma, uno de los últimos dirigentes que quedan en el partido de Perú Posible, ya anunció la liquidación del partido Perú Posible. El APRA está con unas protestas porque han elegido unos tribunales electorales, y parece que de una manera bastante irregular, que no garantizarían las próximas elecciones internas de ese partido. En el caso de PPK, bueno, PPK también hay unas pugnas internas por saber cómo se va a tomar, porque prácticamente lo que están peleando en PPK se entiende que es cupos de poder dentro del gobierno. Entonces hay un grupo que está trabajando en el gobierno, en el Estado, y hay otro grupo que no ha entrado. Entonces ese grupo que no ha entrado parece que quiere su cuota de poder dentro del Estado y está pugnando por ello. E inclusive el señor Gilbert Violeta, que es el presidente en ejercicio del partido de PPK, ha pedido, ¿no?, que ahora que se van a abrir las inscripciones para el partido, a los miembros de la bancada, vale decir los congresistas de PPK en el Congreso, se inscriban como militantes para que puedan tener también derecho a voz y voto, porque hay varios invitados aparentemente. Y tampoco otro de los grupos políticos, porque no vamos a llamarles partidos, es el caso de Fuerza Popular, donde tanto Keiko como Kenji Fujimori están que ven cómo se pelean el trono dejado por su padre. En realidad las aguas están movidas en todo tipo de cosas. Nos preocupa, repetimos, el tema de Piura. Bueno, tarde, pero llegó el presidente a Piura. Ayer ha estado en Piura, hoy han anunciado también algunas actividades respecto del tratamiento allí en la misma ciudad de Piura. Creo que el Consejo de Ministros ha ido en pleno, ¿no? Ha estado allí, incluso han anunciado, entre otras cosas, también el tema de los Panamericanos que se van a llevar a cabo el año 2019, y que ha anunciado PPK, que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que sí o sí se va a realizar los Panamericanos aquí. Entonces, así exactamente, una tragedia sería no hacer unos Panamericanos que ya estaban programados y de los cuales vamos a tener también en breve, porque hay una entrevista importante que vamos a llevar a cabo aquí con la señorita licenciada Joanny
Giovanni Solís Zulca, que es subdirectora del programa Deporte para Todos del IPD. Justamente ese tema muy importante vamos a tocarlo aquí en estas ondas de Radio Moderna, Radio Papá. Y bueno, decíamos que todo esto está llevándose a cabo sin tener en cuenta que hoy día, por ejemplo, ya entraron a clase los niños. Han entrado a clase, bueno, el Estado, los colegios nacionales han empezado sus labores, pese a la inclemencia del clima, valga la redundancia, porque lamentablemente el sol es inclemente y por el norte, el sur y el centro las lluvias están que generan huaicos, generan inundaciones, pero parece que nada hace quebrar la disposición que hace que justamente hoy día se inicien las clases escolares en todos los colegios a nivel nacional. Entonces tenemos bastantes cosas que comentar y vamos a una pausa para poder dar paso a la editorial de la semana en Siempre con la Verdad. Siempre con la Verdad, programa número 6, aquí en Radio Moderna, Radio Papá. Editorial de la semana del 13 de marzo del año 2017. Construcción, destrucción, reconstrucción nacional. Ver a diversas ciudades del departamento de Piura sufriendo las inclemencias del fenómeno del Niño, con lluvias, rayos, truenos e inundaciones, me hizo recordar a lo que se vivió en la misma región en los años 1982 y 1983, hace casi 35 años. Y no hemos aprendido nada. Pasaron varios gobiernos centrales, varios gobiernos regionales y muchos más municipales, y lo que hoy sufre el peruano en el norte de nuestro país lo vuelve a vivir tal vez con mayor fuerza e indignación. Las pérdidas humanas y materiales son invalorables. Más allá de los huaicos que caen por todo el país, el Niño es un fenómeno de la naturaleza con la cual tenemos que convivir y por ende tenemos que controlar su violencia para que sea lo más inocua posible, porque, igual que los terremotos, llegará. En efecto, llega casi todos los años y llega con destrucción de todo lo construido. Llega para que reconstruyamos todo lo destruido. Pero, en la emergencia, ¿dónde están nuestros gobernantes? El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha pedido que vaquen al alcalde distrital de Ignacio Escudero, un distrito de Sullana, porque no aparece en los momentos más importantes de la población para ayudar justamente a ella. Y si es que Pedro Pablo Kuczynski tiene razón, ¿no debería ser él también vacado? ¿O alguien lo ve al presidente cuando las papas queman? ¿No es que está llegando tarde siempre la historia de los acontecimientos? Mientras tanto, las noticias de los huaicos, de denuncias por corrupción continúan, de si se marcha o no contra la llamada ideología de género, continúa, de si el Congreso censura o no a Vizcarra y al gabinete en general, bueno, este fin de semana vamos a saber de ello, o si Kenji o Keiko se quedan en el trono de su padre condenado Alberto Fujimori, nos distraen y no nos dejan ver que el Perú se encuentra gravemente golpeado sin que hayan autoridades que puedan liderar la reconstrucción nacional. ¡Qué pena! Este ha sido la editorial del día de hoy, que lamentábamos el hecho de que recién el presidente Pedro Pablo Kuczynski se haya acercado al norte. Las lluvias en el norte no son recientes, ya tienen aproximadamente unos 20 días, si no más, y recién se están dando cuenta de que el fenómeno del Niño es una realidad. Nos habían dicho que era un fenómeno muy débil, pero parece que es un fenómeno fortísimo, y las consecuencias están ahí. Ya las pérdidas materiales, las pérdidas humanas registran el daño que está ocasionando este fenómeno natural, contra lo que digo que no hay autoridades ni del gobierno central ni del gobierno regional, mucho menos de los gobiernos municipales, que puedan atender este tema. Y nos preocupa porque hay una fuerte inversión que se realiza, hay grandes inversiones que se vienen desarrollando, por lo menos que el gobierno ha anunciado, no solo este gobierno, sino los gobiernos en general, que el Estado ha anunciado en los últimos años, que se ha realizado en las diferentes ciudades del norte, básicamente en Piura, Tumbes, que son los lugares donde generalmente la inclemencia del fenómeno del Niño ocurre, ¿no? Pero parece que las inversiones han sido, se las ha llevado prácticamente el agua, literalmente hablando, porque no han soportado la inclemencia de lo que estamos mencionando hoy respecto de los fenómenos naturales. Y si queremos hablar de obra pública, de las municipalidades y de las regiones, hay una noticia muy importante respecto de el presidente del regional, o ahora gobernador regional del Callao. Ha habido un informe el día de ayer respecto de los viajes del señor Félix Moreno a Brasil, justamente cuando el Odebrecht, que es uno de los constructores de la gran vía Costa Verde en el Callao,
en un trato similar que se ha hecho con el gobierno central, ha entrado Odebrecht a tallar. Y sin embargo, los viajes de Félix Moreno a Brasil en la mira por coimas de Odebrecht son similares, así como ha tenido el señor el 2009 2 viajes, el 2012 ha tenido un viaje, el 2013 2 viajes, el 2014 2 viajes más, el 2015 y el 2016 igualmente un viaje cada año. Ha coincidido prácticamente con las actividades del desarrollo de la construcción de la Costa Verde del Callao, ¿no? El año 2012 se aprueba la construcción de la Costa Verde y el señor realiza un viaje al Brasil. Igualmente en el año 2013 se contrata justamente para hacer el expediente técnico a una empresa, hizo sus 2 viajes a Brasil. El 2003 igual, observaciones y cuestionamientos a los competidores, y también hizo su viaje a Brasil. El mayo de 2014 el Callao le adjudica la obra a Odebrecht, y ese año 2014 también el señor Félix Moreno realiza 2 viajes al Brasil. En mayo de ese año, repito, se adjudica la obra a Odebrecht. En noviembre del 2014 la primera adenda y la segunda adenda se suscriben y el señor Félix Moreno realiza otro viaje a Brasil. Y el 18 de mayo del 2015 en la adenda número 3 por 68 millones de soles, igualmente hay otro viaje a Brasil que realiza el señor Félix Moreno en el año 2015. 26 y 27 de marzo del 2015 también hay unos pagos que se manifiestan, se ha realizado por sobornos hacia la Costa Verde. Y el 2015, noviembre, la adenda número 5 por 126 millones de soles. Finalmente, el 18 de mayo del 2016 realiza otro viaje por 5 días a Brasil. Esto dice mucho de cuánto todavía se va a saber respecto de este huaico que ha significado para el país, el huaico de la corrupción de Odebrecht, porque si bien la obra de la Costa Verde es una muy esperada obra para los vecinos y amigos del Callao, pero y es una obra magnífica que está aparentemente bien construida, por lo menos el diseño es espectacular, pero lo que hay debajo de ello lamentablemente crea una sombra muy negativa respecto de lo que se ha invertido en esa gran vía Costa Verde. Y decíamos temprano, vamos a pasar tenemos unos audios. El día de ayer, en Cuarto Poder, el expresidente Alejandro Toledo dice que está siendo investigado por la Fiscalía por el delito de colusión, donde también están incluidos otros funcionarios del comité especial que siguió la licitación de Interoceánica. No sé si tenemos el audio, por favor, para mandar unos minutos. El audio es bastante amplio, pero unos minutos, por favor, para poder darnos idea de la noticia. Esta fue una semana de reveses en el terreno judicial para el expresidente Alejandro Toledo. El habeas corpus que presentó su defensa para dejar sin efecto la prisión preventiva en su contra fue desestimado. También fue declarado infundado el pedido de prescripción del delito de tráfico de influencias planteado por su defensa. Y por el contrario, el equipo especial de fiscales que lidera Hamilton Castro amplió la investigación preparatoria en su contra por el delito de colusión. Este nuevo delito se suma a los de tráfico de influencias y lavado de activos por los que el expresidente ya venía siendo investigado. En su hipótesis, el Ministerio Público sostiene que Toledo se coludió, es decir, concertó con otros funcionarios públicos y con Odebrecht para favorecer a este último, perjudicando al Estado peruano. ¿Con quiénes se habría coludido Alejandro Toledo? Según el documento de ampliación de la investigación preparatoria al que Cuarto Poder tuvo acceso, no solo se habría coludido con Jorge Barata, el exdirector ejecutivo de Odebrecht, sino también con los integrantes del Comité Especial de Proinversión que llevó a cabo el proceso de la Interoceánica. Los entonces funcionarios de Proinversión, hoy inmersos en esta investigación preparatoria, fueron Sergio Bravo Orellana en su calidad de presidente del comité, pero también Patrick Barclay Méndez y Alberto Pasco Font Quevedo. El comité integrado por estas personas tuvo una labor decisiva en los actos que se llevaron a cabo el 4 de agosto del 2005, el día que se firmó en Palacio de Gobierno el contrato de la Interoceánica. Bueno, este fue el audio esperado de Alejandro Toledo. Vamos a la pausa y seguimos aquí en Siempre con la Verdad. Continuamos aquí en Siempre con la Verdad en Radio Moderna, Radio Papá. Tenemos que agradecer, como siempre, a Naricitas. Naricitas, tu mejor opción en fiestas infantiles. Con ellos aprenderás con diversión y te divertirás aprendiendo. Y en horas locas, las mejores para tu quinceañero y matrimonio.
puedes comunicarte al 241-3083 o entrando a la página web www.naricitas.com o escribiendo a eventos@naricitas.com. Si quieres celebrar y que sea inolvidable, solo Naricitas te pone la dirección. Muchas gracias a Naricitas por la confianza en este programa de Siempre con la Verdad. Y continuamos aquí hablando pues en interno respecto de los procesos que están siguiendo algunos de los expresidentes. Prácticamente todos están con una denuncia. Nos preocupa bastante el tema, bueno, están tratando de dominar o controlar a los procuradores, pero más allá de ese tema, si bien causa desestabilidad, un tema importante es el hecho de que el día jueves vaya a ser interpelado, va a ser el señor Vizcarra, respecto fundamentalmente sobre el tema del aeropuerto en el Cusco, Chinchero, y aunque yo tengo una impresión, ¿no?, que no va a ser censurado, están tratando de hacer no le conviene absolutamente a nadie tener en este momento una censura. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo están un poco que cediendo fuerzas, midiendo sus fuerzas. Pareciera que el tema estaría controlado de alguna manera a fin de que no haya ni por parte del Ejecutivo ni menos del Legislativo una sobreactuación para que no se perjudique el statu quo. Me parece que eso es lo que sucedería. Vamos a ver, este jueves hay que estar atentos porque estamos en el Perú, dicen que es el país de las maravillas donde todo puede pasar. Y hablando del Congreso, pues no, los fujimoristas aún no se ponen de acuerdo sobre el tema de si van o no van a modificar el tema de la reelección de alcaldes. Justamente antes de este programa estuvo por aquí un exalcalde distrital que pretende ser candidato a la alcaldía de Lima, ¿no? Y recordábamos el hecho de que varios, como el personaje que hemos mencionado, el señor Ocros Poma, postuló algunas veces a la alcaldía de Jesús María y fue reelecto, ¿no? La ley lo permitía, pero en estos momentos la ley no permite ya la reelección inmediata de los alcaldes. Sin embargo, hay 2 proyectos, hasta 3 en el Congreso. Uno de ellos, me dicen, sería retirado, pero están tratando de que por lo menos haya una nueva reelección de aquellos alcaldes que recién han ingresado por primera vez en este periodo que todavía están en gestión. Otros proyectos de ley que pretenden ampliar de 4 a 5 años la gestión de un alcalde en la municipalidad. Entonces, un poco y la elección sería intermedia, ¿no? Cada 2 años y medio tendríamos elecciones, un poco para ir midiendo las fuerzas de cada partido, de cada organización política. Sería un poco saludable que ello suceda porque en realidad, si bien es cierto, acá no tenemos partidos, justamente los partidos no los tenemos porque generalmente estamos buscando liderazgos, mesías estamos buscando, pero no buscamos organización. Y esto generaría una organización, porque si no hay reelección, tampoco habría reelección interna dentro de las cúpulas de los partidos y generaría mayor democracia, mayor participación y nuevos dirigentes, nuevos líderes que pudieran enrumbar a nuestras ciudades del Perú a mejores destinos. Esperemos, que la ley, vamos a ver qué espera, o por lo menos que no haya una reelección inmediata, es lo que la mayoría de los peruanos esperamos, más aún ahora que se sabe que, por ejemplo, en estos casos de Odebrecht, que en realidad todo el mundo sabe que hay problemas de corrupción a nivel nacional, pero de la magnitud como ha sido el tema de Odebrecht, que involucra a gobiernos regionales, gobiernos municipales y por supuesto al gobierno central de todos los partidos, tanto de izquierda como de derecha, entonces las reelecciones caen por su propio peso. Y continuando con el tema de las corrupciones o de asuntos un poco delicados, ayer también tuvimos un reportaje respecto del tema que hoy la vicepresidenta de la República, la segunda vicepresidenta, Mercedes Arauz, ha manifestado su indignación, su molestia, porque parece que según ella no es verdad lo que afirma el reportaje, mediante el cual se denuncia pues que Mario Arbulú Miranda, un funcionario del Estado, es primo de ella, de Mercedes Arauz, y estaría implicado además por falsificar su título de economista de la Universidad de Oxford. No sé si tenemos el audio, por favor, para que podamos escucharlo. No, porque mira, yo soy vicepresidenta, pero estoy más dedicada al tema en el Congreso, no estoy influyendo en la toma de decisiones de puestos de trabajo ni nada por el estilo, porque no es mi incumbencia, la verdad, no me interesa además estar haciendo eso. Ahora, esta es una semana complicada, incluso para Martín Vizcarra, ¿no? Esto perjudicaría incluso aún más. Sí, pero la verdad creo que es injusto, ¿no? Porque puede el señor que nos haya sorprendido, hagan la investigación del caso, eso es lo que hay que hacer. Es un primo
lejanísima, o sea, en realidad su esposa es una prima lejana mía, primo político, y bueno, hay un grado de familiaridad lejano. Y ahora, yo no lo veía hace muchos años, desde la época que estaba en ENAPU, y claro, ciertamente nos hemos tratado con familiaridad porque su esposa es prima lejana mía, ni siquiera es prima cercana. Pero de ahí, ustedes no tienen ninguna prueba de que yo he influido eso. Me encantaría, Rosana, yo siempre te he respetado como periodista, pero que hagas una investigación seria y me pongas en un banner que mi primo, porque así lo han puesto inicialmente, al final pusieron lo de primo político, y un primo mío ha sido nombrado por mí. Bueno, señora Arauz, en este caso se han conversado con varias fuentes, incluso de conversaciones que tuvieron lugar al interior de la bancada en la que le señalaron a usted, y usted había respondido, y de fuentes muy confiables, que el señor tenía todas las calificaciones del caso para estar en ese puesto. Pero al margen de eso, le quiero también preguntar una cosa. Usted, como pariente lejana, así como sabía que era presidente de ENAPU, pues sabía de esas denuncias que incluso hoy han tenido que apelarse en el Poder Judicial sobre esa falsificación, que es una vergüenza que un funcionario que miente en su hoja de vida de esa manera pueda estar en este momento como parte del gobierno del que usted es parte. ¿Por qué no advirtió de esto al ministro Vizcarra? Porque yo no lo sabía, señorita. ¿Cómo? Fue un escándalo en su momento. Y no solo eso, ha salido hace poco también parte de esa información en un blog muy conocido. Y no se enteró y no pidió algún tipo de explicación, y también la relacionan ahí con él. La escucho. No, de ninguna manera, yo no lo sabía. O sea, yo me he enterado esta semana que han salido algunos reportajes, pero no tenía idea y no tengo por qué saberlo. Y es más, como no lo tengo ninguna forma de conocer, o sea, la decisión de tomar, de cómo entró a trabajar al gobierno, yo no tengo por qué asumir una responsabilidad sobre eso. O sea, me parece una barbaridad. No le preocupa, es que resulta extraño que no lo sepa, porque en esas épocas usted también era parte del gobierno aprista, y en esas épocas eso fue un escándalo. Y cuando precisamente tiene que ver con una prima lejana, más o menos lejana o lo que fuera, pero que entiendo que aparecieron también estas fotos en las que usted pues está pues mandándole saludos y todo a la familia, no estuviera al tanto de un hecho como este, que alguien falsifique, que un presidente de ENAPU falsifique un título de Oxford, no puede pasar desapercibido. No estaba yo actuando en el gobierno cuando él ha renunciado ni nada, yo me había ido a otro país, acuérdese usted, y por supuesto sí he saludado por cumpleaños a un señor, a un Facebook privado, donde todo el mundo puede saludar a las personas. Usted no saluda a personas que de repente no sabemos qué temas puede hacer. Investigue el tema, pero yo no tengo responsabilidad sobre eso, y lo desconocía. Así que por favor, y menos todavía, le pido por favor que no haga acusaciones sin pruebas diciendo que yo ando nombrando personas. Lo mismo. Bueno, efectivamente, escuchábamos, esto fue un reportaje que hizo ayer Panorama. Roxana Cueva sacó a la luz una denuncia contra Mario Arbulú Miranda, primo de la segunda vicepresidenta Mercedes Arauz, primo político, según la misma señora Meche Arauz, Mercedes Arauz. Mercedes Arauz llama al canal luego del reportaje y tiene un enfrentamiento de palabras, una discusión, un debate con Roxana Cueva respecto de esta situación, donde ella negaba rotundamente, no negaba que sea su primo, decía que era su primo, un familiar lejano, pero era familiar al final, y lo que negaba sí era que ella conociera de la situación en que se encontraba este primo, no solamente como funcionario actual en este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, sino que mucho menos supiera de la falsificación del título de economista de la Universidad de Oxford. Y al principio de este mismo reportaje pasamos el audio mediante el cual la segunda vicepresidenta negaba tener o haber brindado cualquier tipo de ayuda política a su primo, Mario Arbulú. Manifestó que ella soy la vicepresidenta, dijo, pero la investigación del caso, hay que hacer las investigaciones del caso. Y en eso creo que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a la pausa correspondiente para poder continuar con el programa Siempre con la Verdad, aquí por las ondas amigas de Radio Moderna, Radio Papá. Bueno, continuamos aquí en este programa número 6 de Siempre con la Verdad. Hoy día 13 de marzo del año 2017. Estamos preocupados por la situación en el país manifestábamos de la situación fundamentalmente en Piura. Felizmente hoy día el presidente de la República ha estado por ahí y ha manifestado el apoyo que se requiere a los amigos y compatriotas del norte del país. Entre otras cosas, queríamos también mencionar el hecho de que
de la Comisión de Ética en el Congreso, porque justamente estábamos trabajando el tema del Congreso, algunas cosas que están pasando allí, y el expresidente, por ejemplo, de la Comisión de Ética, el señor Humberto Lay, propuso la conformación de una comisión ética externa, integrada por personalidades y que trabaje de manera paralela por las conductas funcionales de los legisladores. Esto sería tal vez lo más prudente, lo más aparente, a raíz de que quienes forman la Comisión de Ética no tendrían necesariamente los carteles de ética con que se deberían conducir, y en todo caso una comisión externa podría suplir esta comisión que ahorita funciona, pero que lamentablemente no tiene las calidades que la ciudadanía espera. Asimismo debemos mencionar el otro tema, como es el pedido que hace Luis Vargas Valdivia, quien fuera procurador de la República, que opinó que la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, debería renunciar a este cargo debido a los errores que se han cometido al declarar sobre casos que no conoce. Y esto es bastante grave porque se supone que los funcionarios que representan al Estado y hacen las denuncias correspondientes tienen que tener la información completa para no poder generar dudas en la población respecto del tratamiento que se está llevando a cabo sobre los juicios o procesos judiciales a los funcionarios o algunos otros personajes del sector público. ¿Por qué? Porque justamente tenemos que evitar que la política esté dentro de estas denuncias por corrupción o por cualquier otro hecho delictivo de parte de los funcionarios, porque podría crearse también falsas denuncias, ¿no?, con el fin de eliminar a un incómodo personaje dentro de la administración pública, que es lo que se quiere evitar. Y esto, por ejemplo, también está el tema de la segunda votación sobre imprescriptibilidad de corrupción. Hace poco hemos sabido que el Congreso, esta legislatura, votó a favor de la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción en el Estado, y que estaríamos a la espera de que en la siguiente legislatura, una segunda legislatura inmediata, se ha tocado este tema. El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Torres, aparentemente tendría ya la decisión de que esto ocurra y ponerlo como prioridad en en la próxima legislatura que se va a llevar a cabo en el Congreso. ¿Qué sucede? Que para modificar una norma constitucional se requieren de 2 votaciones favorables en 2 legislaturas inmediatas, y esto tendría que ser necesario para que pueda llevarse a cabo el tema de la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción. Entonces tendríamos prioridad, ojalá esto sea así. Fernando Zavala, hoy estuvo presidiendo el Consejo de Ministros, están todavía en Piura llevando a cabo esto. ¿Por qué? Porque como sabemos que el problema de la emergencia nacional, ¿no?, hay un centro de operación de emergencia nacional que se ha trasladado hacia Piura para tocar estos temas justamente con el ministro de Defensa, que es el titular Jorge Nieto Montesinos. En Piura se aborda el tema de la emergencia y la reconstrucción de las zonas afectadas. El mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski informó ayer, ¿no?, que tenía que llevarse a cabo un consejo extraordinario el día martes en Piura, que tiene con el fin de coordinar el trabajo de las diferentes instancias del Estado y abordar las medidas orientadas a la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias. En el sur tenemos lo mismo. Los gobiernos regionales de Apurímac, Arequipa y Cusco instaron al Congreso a actuar con responsabilidad democrática en el proceso de interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, porque el tema de la construcción del aeropuerto Chinchero tiene sus bemoles. Por un lado, los habitantes de esa zona, de esas regiones, quieren el aeropuerto, pero por otro lado, por una cuestión de procedimiento y una cuestión de, efectivamente, las irregularidades que habría habido en la aprobación de este proyecto, de este contrato, tendría que postergarse esta gran obra que se esperaba en el aeropuerto de Chinchero. Vamos a ver en qué termina primero la interpelación para poder definir el futuro del aeropuerto de Chinchero en el Cusco. El mandatario también anunció la construcción del puente y nueva planta de tratamiento de agua potable. Pero Pablo Kuczynski anunció la construcción de un nuevo puente, así como de una planta de tratamiento de agua potable en Piura, a fin de mejorar la transitabilidad y las condiciones de vida de la población afectada por las intensas lluvias. Decíamos que acá nos preocupa el tema de las construcciones, porque si bien se ha hecho cierta obra pública civil, el tema está en que los desagües aparentemente no han sido construidos de la manera más técnica posible, y hoy día toda la población se encuentra inundada más que de agua que de desagüe.
el agua y el desagüe se han unido, se han juntado y ya uno no puede estar soportando ese daño prácticamente a la salud que viene ocasionando esas inundaciones en la hermana ciudad de Piura. Y hablando de censura, Becerril, que es el vocero, el congresista de Fuerza Popular, señaló que su bancada escuchará primero en el tema de transportes a Martín Vizcarra antes de considerar o evaluar alguna solicitud de censura. Y bueno, vamos a esperar lo que suceda mañana en el Consejo de Ministros de Piura. El jefe del gabinete anunció que se realizará este consejo extraordinario para abordar las medidas orientadas a la reconstrucción de las zonas afectadas en la ciudad de Piura. Y bueno, decíamos que mientras en el partido de el APRA, en el partido de Toledo, en el partido de Keiko, en el partido de PPK, por llamarles partidos, vienen ocurriendo ciertas cosas que dificultan su desarrollo natural y normal. En el caso del partido de César Acuña Peralta, ha manifestado que su congresista Richard Acuña informó que esa agrupación ha iniciado una campaña nacional con miras a las elecciones regionales y municipales del próximo año, porque ellos están pensando en el 2021. En realidad César Acuña se quedó prácticamente en la carrera por las denuncias que hubo en las últimas elecciones por el caso de los plagios de las tesis que él no habría elaborado. Evidentemente fueron unos plagios que él dijo que eran copias, pero que bueno, en esta oportunidad se está reacomodando su institución, su organización, con miras a las elecciones regionales y municipales del 2018. ¿Por qué? Porque están pensando en una postulación para el año 2021. Vamos a ver qué pasará, pues cómo le va. Ahí también está enfrentado con otros nuevos candidatos que aparentemente saldrían ante este problema que está habiendo con el caso Odebrecht. Y la Comisión de Ética, repetimos, ya lo decíamos, denuncian nuevamente a fujimoristas como Maritza García Betty Ananculí. La Comisión del Congreso de Ética recibió 2 nuevas denuncias contra las congresistas fujimoristas Maritza García y Betty Ananculí, quienes ya enfrentaban otras acusaciones en dicho grupo de trabajo. Así también podemos informar que hoy, el día de ayer exactamente, hubieron 29 mesas de diálogo a nivel nacional que concentraron sus esfuerzos en buscar mecanismos para solucionar los conflictos sociales en el Cusco, Apurímac, Lambayeque, Arequipa, Ucayali, Ancash, Loreto, Junín, el Valle del Ene, lo que es el Brain, porque el Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri, tiene que solucionar algunos de los conflictos más importantes para dar paso a las obras que tiene pendientes. Y también decíamos, bueno, como los partidos están prácticamente en desorganización, ya Marcial Ayaypoma anunció que en el caso del partido Perú Posible, y que llevó a la presidencia el 2001 Alejandro Toledo, esto no va más y la agrupación será liquidada. Vizcarra además ha manifestado que demostrará que actuó correctamente en el caso de Chinchero, el aeropuerto de Chinchero. Ha manifestado Martín Vizcarra que irá a la interpelación para dar respuestas sustentadas y contundentes para demostrar que ha actuado correctamente en las decisiones adoptadas para la construcción del aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco. Y bueno, decíamos que teníamos preocupación por el caso de los procuradores, pero también tiene que ponerse un reglamento a fin de que no sea visto como una mordaza, porque si bien es cierto, los procuradores tienen que estar bien informados para que esto no se crea que es una suerte de persecución de brujas, ¿no?, contra aquellos que son un poco incómodos para el gobierno, que son funcionarios y son incómodos para el gobierno de turno, pero tampoco pueden tener tanta restricción en su accionar. Los procuradores tienen que tener cierta libertad, pero con sustento y fundamento. El ministro de Justicia también presentará ante la comisión Lavajato, que se encarga de investigar los presuntos sobornos de diversas empresas brasileñas a exfuncionarios peruanos. La ministra de Justicia, como sabemos todos, es la señora María Soledad Marisol Pérez Tello. Finalmente, el caso de Odebrecht no solo está vinculada a los crímenes en el Perú, sino ya el fiscal brasilero Carlos Ferreira ha anunciado que en breve anunciará que otras empresas peruanas están inmersas también en el tema de la corrupción en el caso de Perú. Son las 5:15 de la tarde, vamos a dar paso a una breve pausa comercial a fin de continuar siempre con la verdad aquí en Radio Moderna, Radio Papá.
Y continuamos en Siempre con la Verdad, saludando nuevamente a Naricitas. Naricitas, tu mejor opción en fiestas infantiles. Con ellos aprenderás con diversión y te divertirás aprendiendo. Y en horas locas, las mejores para tu quinceañero y matrimonio. Puedes comunicarte al 241-3083 o entrando a la página web www.naricitas.com o escribiendo a eventos@naricitas.com. Si quieres celebrar y que sea inolvidable, solo Naricitas te pone la diversión. Bueno, tenemos en la cabina con nuestro amigo Rodolfo Lara. Estamos conversando, ¿no?, sobre algunos temas de actualidad. Hemos tenido ayer varias informaciones, varios reportajes, varias denuncias, ¿no? Incluso sobre varios temas de política y cuestiones social. No sé qué te parecieron ayer los reportajes de Cuarto Poder. Estuvieron interesantes y junto con ellas han llegado también noticias que siguen siendo negativas para el país. Todos hablamos de la importancia de los partidos políticos para consolidar la democracia. Y hace días hemos escuchado que van a liquidar un partido político, el que justamente en algún momento fue partido de gobierno. Claro, es verdad que ese Perú Posible de Alejandro Toledo, que debe entregarse a la justicia, hay una orden de captura en su contra. Yo no sé si ya la figura es de prófugo de la justicia, pero los partidos políticos deben, digamos, mantenerse. La gente pasa y los partidos deben considerar seguir siendo el sustento de la democracia. Pero Perú Posible, que se fundó como país posible, ¿tenía ideología, tenía doctrina, tenía algo como para ser considerado partido? ¿O solo fue una agrupación de coyuntura para llevar justamente a la presidencia a un personaje? Si vamos a hablar de ideología, pues el único que tiene ideología es el APRA, y paramos de contar. De repente Acción Popular y el PPC, que son dos partidos chiquitos, pero el fujimorismo no tiene ideología. Y los otros que hemos conocido y que seguiremos conociendo no tienen ideología. Ese es un problema, ¿no? Y las organizaciones que actualmente tenemos en el país no califican para ser llamados partidos, ni siquiera el APRA. Por el problema de... se supone que los partidos tienen que buscar nuevos líderes, en sus bases tienen que generar esta suerte de calichines en política. Antes había una escuela, había una universidad, creo, dentro del partido que creó ahí en La Torre, ¿no? Claro, la Universidad González Prada, ¿no? González, la UPGP, algo así se llamaba, no recuerdo el nombre, y que generaban dirigentes, claro. Desde chiquitos estaban en la CHAP, claro. Y ahora no pasa nada ni ahí, ni mucho menos en otras organizaciones. Y el APRA es un partido secuestrado por García, de eso no cabe ninguna duda. Al no haber una democracia interna, esa calidad de partido, pese a que pudiera tener una doctrina o ideología que tampoco se aplica, porque llegó Alan García con la doctrina y ideología supuestamente aprista, pero gobernó totalmente ajena a esa ideología de ahí en La Torre, ¿no? Con los amigos gobernó, y los amigos casi le llamaban los 12 apóstoles, ¿no? El primer gobierno. Y en el segundo él ya prácticamente no contó con ellos, ¿no? Y sus amigos más cercanos le sirvieron un poco tipo mantilla para cubrir algunas cosas negativas de los gobiernos de turno, ¿no? Claro, y que tuvieron que pasar algunos años de carcelería para no hundir al jefe. Exactamente, ¿no? Y entonces estos partidos son los que lamentablemente hoy día tenemos en partidos, por llamarlos así, ¿no? Pero no tenemos organización, no tenemos estructura, por eso, no tenemos liderazgos. Hace falta la presencia de la gente de a pie, de la gente decente de a pie, hombres, mujeres, jóvenes, gente de mediana edad y también de la tercera edad, que se sientan jóvenes y que quieran y puedan aportar al país, porque esta clase política no da más. Exactamente, ¿no? Ahora, el tema está en que vamos a formar un partido nuevo, se tienen que reconstruir estos partidos. ¿Qué puede hacer qué consideras tú que debe hacer la ciudadanía? O salir a las calles en este momento. Yo tengo una respuesta. En este contexto, lo que se tiene que hacer es promover un movimiento de los indignados. Ya más adelante vendrán los grupos políticos, los frentes, pero los decentes tenemos que salir a las calles, en este momento las calles, a expresarnos, claro. Lo que no significa que hay que incendiar llantas, hay que quemar palacio, hay que pisotear la Constitución, para nada, pero sí expresar una posición, los decentes que somos millones, mantenernos en la idea de que esto tiene que cambiar, de que ya estamos hartos de todo lo que va sucediendo en el país. Sí, efectivamente. Ahora están habiendo manifestaciones, movilizaciones que en realidad no son tan masivas como yo hubiera esperado, ¿no? Porque el tema de la corrupción es tan indignante, es tan frustrante para muchos de los que participan en política, participamos, diría
diría yo, en política, pero que lamentablemente pues las movilizaciones no han generado todavía esa repercusión que se esperaba entre la ciudadanía. Es que somos una población adocenada, aplatanada, o egoísta, ¿no? Lo que le pase a mi vecino no me importa. Este es un asunto que solamente me interesa a mí. Quiero salir adelante, quiero estudiar, quiero ser un profesional, irme del país si puedo, pasarla bien, pero el Perú, ¿qué me importa el país? O sea, aquí ha calado sobremanera el tema del individualismo, esa mucho corriente mundial. Individualismo, de individualismo, ¿no? Y la competencia, o sea, la competencia es buena. Muy buena, porque si no hay competencia no se sabría, pues, no habría desarrollo personal, familiar, etcétera, ¿no? Pero la competencia tiene que forjarse en favor de una sociedad. Claro, somos una sociedad que merecemos trabajar en solidaridad. Así es. ¿No es cierto? Entonces, pero lamentablemente, pues, acá lo que nos enseñan en el colegio, lo que nos enseñan en nuestras casas, inclusive, ¿no? Es que uno tiene que salir adelante, pisarle la cabeza al otro, entonces no hay una tarea, pues, digamos, de escuela familiar, ni siquiera familiar, respecto de este tema del desarrollo, ¿no? Y el individualismo es el que peca, ¿no? Es verdad, nos estamos haciendo el harakiri. Usted ha gozado en su época de universitario de las épocas en las que uno quería, caramba, cambiar el mundo, ¿no es verdad? Sí. Usted formaba parte, como mucha gente que nos está escuchando seguramente si pisó la universidad, de aquellos jóvenes que les dolía el país, sentían la necesidad de hacer cambios. Ahora usted vaya a la universidad y los chicos están pensando con el celular en otras cosas, ¿no? La tecnología, o sea, no sé, la tecnología se supone que tiene que ser para beneficio del desarrollo humano, ¿no? Y parece que o estamos utilizando, porque todas las herramientas son positivas o son negativas, depende cómo las utilicemos, ¿no? Entonces, hasta la bomba atómica, que fue creada con otro objetivo, fue utilizada negativamente para destruir ciudades, pueblos, ¿no? Pero bueno, la situación está en que tenemos pues que forjar más ciudadanía entre los pobladores y esta ciudadanía no solamente se forja a raíz de situaciones como esta, se forja con educación, se forja con transmisión de valores, se forja con una serie de actividades que lamentablemente en las escuelas y menos en las currículas está pues plasmada, y eso nos preocupa sobremanera. Teníamos, por ejemplo, hablando de ciudadanía, el tema de los gobiernos locales, que es donde está más cercano el alcalde, los regidores están más cercanos a la población. Estos regidores, estos alcaldes, estos funcionarios de mayor, justamente conversaba sobre el tema de cuál es la autoridad más cercana a la población. Son las autoridades locales, son las autoridades municipales, y lamentablemente pues tampoco hay, si no hay a nivel nacional una repercusión sobre este tema de indignación, tampoco se ve a la ciudadanía volcada o reclamando más trato o mejor trato de parte de estos alcaldes, ¿no? Así es. A propósito de estos temas de coyuntura, estamos comunicados con la congresista Carla Scheffer. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por poder estar con ustedes, y la preocupación de la situación que se está pasando en la zona norte en general, ¿no? Yo represento a Piura, pero estos embates de la naturaleza están afectando muchísimo Tumbes, Piura y Lambayeque. Ahora, ¿cuál es su análisis respecto de cómo enfrentar estos fenómenos naturales? Escuchábamos decir algunos que la prevención es lo más importante, pero finalmente la naturaleza suele sorprender en el mundo a diversas naciones. ¿Qué opina usted sobre cómo está asumiendo su responsabilidad el gobierno de turno? Mira, yo creo que la magnitud de las lluvias que hoy día estamos teniendo en la región norte y que hemos tenido en los años 98 y 83, ojo, ya se ha superado la dimensión de lluvia del año 98, que la máxima fue de 250 milímetros por segundo. Ya hemos sobrepasado esta medida a 258 milímetros por segundo. Es
en Piura, ¿no? Y caudales del río también se han superado a lo histórico de los fenómenos del Niño 98, 83 o la data que se tiene. Yo creo que definitivamente aquí hay que hacer una reflexión. Estas lluvias podrían soportarlas muy bien las ciudades siempre y cuando tengan la infraestructura adecuada para hacerlas invulnerables a un fenómeno del Niño así sea extraordinario, ¿no? Y lo que pasa es que nos falta muchísima infraestructura. Todas las ciudades de la costa de mi región, Sullana, Paita, Talara, mismo Piura, Morropón, Chulucanas, no tienen trenes pluviales. Entonces ese es el gran problema que tenemos. Luego no tenemos el encauzamiento de los ríos Sullana, el río Chira y el río Piura. El río Piura es más preocupante porque no tiene una ruta de caudal que llegue al mar. Lamentablemente se crea una serie de brazos y la magnitud del río Piura pues conlleva la inundación de lo que es el Bajo Piura y muchas zonas. No tiene la infraestructura que se necesitaría para poder controlarla. Tendríamos que hacer una represa en la zona alta que es Icazán para que te sirva como un vaso comunicante de control. Congresista, ¿sí? Le saluda Robert Castro Guerra. En esta emergencia, ¿cómo está? En esta emergencia se está reuniendo el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN, ¿no? Justamente que el ministro de Defensa tiene la responsabilidad como titular. Hay una emergencia, hay una necesidad de que intervengan allí las fuerzas del ejército, en este caso, para que porque tiene un batallón de ingeniería. Creo que eso es en la emergencia, esto es lo que va a pasar, está pasando. ¿Qué cree usted? Mira, el día martes pasado, exactamente ya mañana se cumple una semana, fuimos a buscar varios congresistas que ya habíamos tocado las puertas anteriormente a diferentes ministros, premier, sobre la situación de Piura que está desbordada. La proyección de lluvias no nos da tregua. Entonces tú tienes fases en el desastre de lo que son lluvias descontroladas como tenemos en este momento. Lo principal es la vida humana. Nosotros le pedimos tres cosas al ministro Nieto, que creo que es el sector convocado a la situación de hoy, a la fase actual que vivimos, que era, uno, evacuar a los 800, o sea, no existe casa, ¿no? Como 12.500 que se han caído paredes, no tienen techos, y esas personas están viviendo, pero eso es ya hace un mes y medio, viviendo en condiciones infrahumanas. Por más que lo bombiemos el agua, inmediatamente viene la siguiente lluvia y se vuelve a colapsar. Sí, pues. Y ha colapsado el sistema de alcantarillado, es decir, el desagüe, y se mezcla con las aguas de lluvia y estamos viviendo en una situación que podría llevar a epidemias, el cólera, el dengue, la chikungunya, el zika, y realmente esas personas no están siendo evacuadas como deberíamos. Entonces, eso es lo que primero le pedimos al ministro Nieto y lamentablemente hasta ahora no se instalan los sitios importantes. La otra pedido era la conectividad. Tenemos más de 68 centros poblados, tenemos por lo menos 14 a 16 distritos, porque todos los días como llueve se incomunican muchos distritos y ya tenemos incomunicadas provincias. Y ojo, ya tenemos incomunicadas regiones, porque la carretera por Quebrada de la Manuela en Sullana, Talara, no te permite ir a Tumbes, ¿no? Correcto. Y de igual forma pasó en un momento con la carretera Piura-Chiclayo. Bueno, ¿no? La situación es de desmanejo, le decía, la situación es de desmanejo, congresista. Vale, o sea, no hay una autoridad. Hay inacción. Qué pena, se está entrecortando la comunicación. Mientras llenan sus fichas y atención es el momento. Entonces, yo creo que acá debería haber uno o dos ministros destacados en la zona con poder de decisión multisectorial para poder atender inmediatamente el enrocado de una cosa si se desborda en un lado del río, ¿no? Perfectamente. Y actuar de manera inmediata. La lluvia es muy
Esperemos que hoy día, pues, en esta reunión del Centro de Operaciones hayan tomado las decisiones que usted ha mencionado y otras importantes para la protección de nuestros compatriotas de Piura. Muy agradecido por la conexión telefónica. Gracias, y muy agradecido también por la preocupación de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Y damos pues fin a este programa, sexta edición de Siempre con la Verdad, aquí por Radio Moderna, Radio Papá. Muchas gracias, buenas tardes. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra.